Buenos días. Me ha pedido Celia que aclare con más detalle, o repita, vamos, o aclare con detalle qué es lo que entra en el examen del próximo día 13 y, bueno, pues de qué manera se va a examinar, etcétera. Em, bueno, primero os recuerdo que el examen será estilo LOMCE. Eso no significa que, que no entre Romeo y Julieta, vaya, que es una parte del temario que no entraría si fuera exclusivamente el 11, no significa que no entre, si entra Romeo y Julieta, sino que el estilo de examen será estilo el 11. ¿Eso qué significa? Que no será un examen de simplemente comentario de texto abierto, no os vais a encontrar un solo texto para el que dispongáis de hora y media o 2 horas para examinaros, y tampoco os vais a encontrar un examen en el que haya una sola pregunta o una pregunta para elegir de entre cuatro para desarrollar durante todo el tiempo del examen, ¿vale? Os vais a encontrar preguntas más concretas y os vais a encontrar preguntas de contenido teórico que de otra manera no aparecerían, ¿no? En los exámenes de bachillerato internacional nunca os preguntarían dime no sé, la poesía mística del Renacimiento, nunca aparecería esa pregunta. En este examen sí os puede aparecer. O sea, podéis esperar de este examen que sean más preguntas, más concretas, con contenido teórico, pero no solo. Si os fijáis en los exámenes de la EBAU, para que os hagáis idea, no significa que vaya a ser estilo EBAU, pero para que os hagáis idea, perdón, podéis echarle un vistazo, se encuentra muy rápido, ¿no? Ponéis exámenes EBAU, me da igual del año que sea. Uy, me parece que le he dado Historia de España. Sí. Veis, en un examen EBAU de literatura, pues uno puede encontrarse un pequeño comentario de texto pero muy guiado, puede encontrarse tareas más sencillas, más acotadas, puede encontrarse análisis sintáctico, no vais a encontrar en este examen porque no toca, digamos, ¿no? Pero puedes encontrarte preguntas de morfología más concretas, puedes encontrarte preguntas teóricas y puedes encontrarte que te pidan que comentes, que hagas un comentario sobre una obra. Insisto, no significa que vaya a seguir exactamente este modelo, sino que no os vais a encontrar un examen estilo bachillerato internacional. El examen va a ser más al estilo de los exámenes que me imagino que la mayoría de vosotros habéis hecho durante la ESO, un examen en el que puede haber preguntas teóricas, en el que va a haber algo de morfología, en el que se os puede preguntar algo de la teoría de morfología también, en el que, en el que podéis encontrar preguntas que comprueben que si se ha producido una lectura suficientemente provechosa de, eh, de Madre Coraje y sus hijos. Bueno, creo que entendéis lo que quiero decir. Ahora, sobre lo que entra, ¿qué entra en el examen? Bueno, pues por simplificar y porque quede todo perfectamente claro, vamos a limitar al contenido que está colgado aquí, ¿no? Actividades y contenidos para el periodo de suspensión de las actividades lectivas presenciales. ¿Eso qué significa? Que, que entrará literatura italianizante. Digamos que puede sucederte que te pregunten en el plano teórico sobre literatura italianizante, o que te pongan un pequeño texto y que te pidan que ilustres eh, las características de la literatura italianizante en ese texto, ¿vale? No que te pidan un comentario de texto abierto, sino algo más limitado, más breve, ¿no? Pero sí puede haber un comentario de texto breve, al estilo EBAU, para entendernos.
Otro tema que entra sería poesía profana del Renacimiento, ¿vale? Que está aquí y está pues la explicación, ¿no?, correspondiente. Puede entrar también alguna pregunta que para comprobar si se ha asumido el trabajo que se hizo en la línea del tiempo sobre literatura española hasta el siglo XVII. Digamos que podría comprobar si uno tiene situados los autores que hemos estudiado hasta ahora, ¿no? Que uno no sitúa, qué sé yo, a Gonzalo de Berceo como sucesor del autor del Lazarillo, ¿vale?, sino que los tiene ubicados temporalmente. Puede preguntarse sobre, sigo la línea de literatura española y luego veo, ¿no? Pero está todo aquí, todo en esta sucesión, ¿no? Puede preguntarse sobre la Celestina, que estará pues aquí un poquito más adelante, aquí, ¿no? Puede preguntarse sobre la Celestina. Puede preguntarse sobre la poesía, la novela picaresca, ¿no?, los sucesores del Lazarillo de Tormes y del propio Lazarillo de Tormes, ¿no? Puede preguntarse por las escuelas literarias del barroco. Y finalmente, en lo que se refiere a literatura española, puede preguntarse por el Quijote, ¿no? Estas últimas clases sobre el Quijote, que no sé dónde están, pues aquí a continuación, ¿no? Elementos para análisis del Quijote, y hoy mismo, que espero terminar con el Quijote. Bueno, no sé si terminaré hoy o mañana. Vale, eso en cuanto a literatura española. Repito entonces que es simplemente la sucesión, digamos que lo que he mencionado es sencillamente todos los temas que aparecen en este apartado de actividades para el periodo de suspensión, ¿no? Todo lo relativo a la historia de la literatura española que aparece en este temario, que es, repito de golpe, literatura literalizante del Renacimiento, poesía profana del Renacimiento, bueno, la línea del tiempo de la literatura española, la Celestina, prosa renacentista y en concreto Lazarillo y novela picaresca, escuelas literarias del barroco, simplemente lo que conté, ¿no?, esa introducción, y Quijote. Vale, eso es lo que se refiere a literatura española. En lo que se refiere a estudio de la lengua, pues entraría morfología, y ya está. Lo que hemos visto en relativo a historia de la lengua es morfología, que estará pues aquí en algún sitio. A ver, ahí va. Morfología, pues los vídeos, digamos, los ejercicios, el resumen de morfología y ya sabéis, ¿no?, que de la guía para el análisis morfológico en la SPAO lo que nos interesa son los ejemplos sobre todo, ¿no?, y nos sirve como guía. La forma de analizar será la que está explicada en los vídeos. Vamos, la forma de analizar que os pide. Si lo hacéis con ese modelo, pues por supuesto que estará bien también, pero en fin, creo que es más fácil seguir la guía de los vídeos. Y por último, o sea, tenemos historia de la literatura, lo que he mencionado, morfología, y por último entrarán también de las obras que se han estudiado Romeo y Julieta y la lectura de Madre Coraje y sus hijos. En este caso puedo pedir de Madre Coraje y sus hijos las cosas que hemos hecho hasta ahora. Es decir, como no habremos tenido tiempo de repasar y que haya unos días de después para asentar esos conocimientos, no hemos podido hablar en detalle de Madre Coraje y sus hijos. Sí podría comprobar que se ha hecho una lectura razonablemente provechosa de la obra, que puedo comprobar que habéis leído la obra, y podría comprobar que habéis realizado el trabajo que os corresponde, ¿no? Digamos que sobre el aspecto que
que te ha tocado realizar el vídeo breve, pues que tienes un conocimiento. En cuanto a la forma del examen, la forma del examen podrá incluir tanto preguntas convencionales, digamos, en que se pide que se resuma, que se extracte, que se reproduzca, que se aplique algún conocimiento teórico que se ha transmitido. Podrá incluir también ejercicios prácticos al estilo de los que hemos hecho, a saber, pequeños, porque no va a ser un comentario de texto de principio a fin, pequeños comentarios de texto, análisis morfológicos, eso puede pedirse. A ver, eso, preguntas teóricas pueden pedirse eso, pueden pedirse análisis morfológicos, pueden pedirse pequeños comentarios de texto limitados, puede pedirse pues, preguntas de desarrollo breve para comprobar una lectura. Podré hacer, ojo porque esta es una variante que no digo que vaya a utilizar, pero que podré utilizar, os advierto que pueden aparecer preguntas de tipo test para comprobar que los conocimientos teóricos están bien adquiridos, y puede haber preguntas de desarrollo más largo, pero siempre estilo LOMCE. Bueno, seguro que a pesar de que he intentado ser todo lo claro que me es posible, seguro que esto plantea dudas. Nos vemos el viernes a la hora de clase para resolver dudas, vernos un rato en directo, ver cómo le va a cada cual, para ir siguiendo un poquito el pulso de la situación. En cuanto al horario del examen, disculpadme, os voy a... En principio, la hora del examen, esto es el miércoles, sí, el miércoles que viene. En principio, creo que está bien la hora a la que tenemos la clase, o sea, hacerlo a partir de las 8:30. Si fuera necesario, todavía no tengo diseñado el examen, ¿no? Va a seguir todas esas pautas, pero no lo tengo hecho. Si fuera necesario, le pediría a la persona que tenga clase después que me dejara parte de su clase, ¿no? O sea, me dejara ese espacio, que a lo mejor no tiene previsto utilizarla, ¿no? Para que dispongáis de más tiempo. Pero eso, pues todavía no sé si será necesario o no. Imagino que sí, para dejar ahí un colchoncito. En fin, así en términos generales, lo que me gustaría conseguir es, ¿no? Ahora, a ver si consigo hacer un examen que cumpla todos esos requisitos, ¿no? Pero lo que me gustaría conseguir es un examen que compruebe que conocéis toda la teoría que hemos visto de literatura, ¿no? Digamos que uno tiene que ser capaz de mostrar su conocimiento sobre historia de la literatura, de las cosas que hemos estudiado. Me gustaría un examen en el que pudiera comprobar vuestro conocimiento también de la habilidad para, que conocéis la parte teórica que hemos dado sobre morfología y que sois capaces de aplicarla en ejercicios exactamente del estilo de los que hemos visto en clase. Y me gustaría ser capaz de comprobar con las preguntas que haga que conocéis las obras que Romeo y Julieta, ¿no? Romeo y Julieta en exclusiva con toda profundidad, porque lo hemos estudiado en clase y que uno conoce la obra y es capaz de reflexionar y de analizarla con cierta profundidad. Y también me gustaría hacer preguntas que permitieran comprobar pues que habéis leído con razonable provecho Madre Coraje y sus hijos. De manera que desde el punto de vista del alumno lo que debéis hacer es estudiar bien la parte de historia de la literatura, estudiar y comprender bien, ¿no? la parte de morfología. Entiendo que dadas las circunstancias, dado que no va a haber un comentario extenso de texto,
En este caso tiene una menor importancia el análisis de texto, aunque uno debe estar atento también a eso, pero en menor medida, ¿no? Y ya está, y la lectura de Madre Coraje y sus hijos. Bueno, nada más. El viernes, si tenéis dudas, bueno, o antes a través de correo electrónico, de chat o como queráis, pues me vais planteando. Ya digo que la fórmula lo que buscará es comprobar que habéis estudiado, etcétera, ¿no? Entonces, hacedlo así, no contéis con, bueno, es que a lo mejor tengo acceso a los apuntes, etcétera, no contéis con eso, porque lo que voy a buscar es comprobar que uno domina esos temas sin consultarlos en apuntes. No será un examen de libros abiertos, ni en el que se pueda consultar ni a un compañero, ni internet, ni nada, ¿no? Bueno, venga, vamos con el Quijote. Elementos para el análisis del Quijote. Ahí estábamos. Seguimos otro poquito, ¿no? Para bingo. Bueno, habíamos hablado ya de unas pocas cosas. Vamos a ver, pues empezamos por aquí, ¿no? Recordáis que vamos con elementos para el análisis, es decir, digamos que visiones parciales de la obra que todas juntas nos permiten tener una imagen global de una obra que ya os he dicho que es enormemente compleja. Vamos a hablar sobre los libros de caballerías. Un pequeño paréntesis sobre la obra de Cervantes. Es llamativo, la obra en general, no solo el Quijote. Es llamativo que Cervantes parece tener una voluntad que también se detecta en Lope de Vega y que se detecta en algunos autores, ¿no? Que tienen ese carácter a lo largo de la historia de la literatura. Parece querer tener una voluntad de tocar todos los palos, ¿no? De tocar todos los géneros que estaban vigentes en la época. Hemos visto que toca la literatura pastoril, toca el teatro, toca la poesía, introduce la novela estilo Bandelo, ¿no? La novela breve, y toca o crea, o como queráis decirlo, la narrativa extensa, la novela, ¿no? Moderna. Bueno, pues ese deseo que parece reflejarse de tocar todos los géneros se refleja también en la asunción, la incorporación de tradiciones literarias y culturales diversas en el Quijote. La primera y más evidente, ya salgo del paréntesis, ¿no? Ya empezamos, digamos. La primera tradición que de manera evidente se toca en el Quijote es la de los libros de caballerías. Vamos a leer este fragmentito de crítica y luego vamos a leer estos fragmentitos que tenemos sobre los libros de caballerías en el Quijote. Insisto, creo que ya lo he dicho todas las veces, ¿no? Que hemos empezado a leer, no es necesario que uno recuerde los autores de los estudios críticos. Esto está hecho así para que veáis la forma de trabajar, ¿no? Digamos que las afirmaciones sobre la obra se procuran sustentar en trabajos de expertos, ¿no? Bueno, esto dice Silvia Roubaud, que digo yo que será francesa esta mujer y por eso lo pronuncio así. Cervantes, lector atento y buen conocedor de la narrativa caballeresca, ora le muestra innegable afición ensalzando liberalmente sus libros de caballerías predilectos, ora se burla oblicuamente de ella y la ataca frontalmente, manifestándole marcada hostilidad. Actualmente, la literatura caballeresca española es una terra incógnita de que los lectores desertaron para emigrar a otras regiones literarias, un verdadero continente cuyas múltiples provincias están por redescubrir y explorar nuevamente.
El género comprende, entre obras impresas y textos manuscritos, no menos y tal vez más de 70 títulos, si incluimos en él, como solían hacerlo los lectores del Siglo de Oro, un Juan de Valdés o el mismo Cervantes, no solo las narraciones castellanas, sino también las forasteras que se habían traducido al castellano. Cerca de 20 ediciones totaliza el Amadís de Gaula durante el siglo XVI. En las lecturas caballerescas de Cervantes se da una mezcla singular de atención escrupulosa a ciertas obras y de desenfadada distracción por lo que respecta a las demás. Ejemplos de lectura cuidadosa y memoriosa son las del Amadís de Gaula y la de Tirante el Blanco. Si algo muestran estos ejemplos es que el Quijote es, ante todo, un libro de y sobre libros. En él, los de caballerías han servido, junto con otros muchos, de material de construcción para que Cervantes levantara un edificio nuevo, inventando arquitecturas narrativas que la novelística anterior no había descubierto. Bueno, aquí nos muestra la crítica, o nos recuerda, nos subraya una dualidad que encontramos con mucha facilidad en el Quijote, que es, por un lado, la alabanza de ciertas obras, y muy significativo, si uno tiene que recordar una novela de caballerías relacionada con el Quijote, es sin duda el Amadís de Gaula. El Amadís de Gaula sirve de referencia al narrador, a Cervantes, sirve de referencia al narrador a lo largo de la obra, y sirve de referencia también al propio Quijote. El Don Quijote se refiere a Amadís de Gaula como modelo de sus acciones en varias ocasiones. Y en las opiniones que vierte el narrador a través del cura, a través de Cidiamete Benengeli, a través del propio Quijote, en las opiniones de eso que se vierten de esa manera, el Amadís de Gaula y Tirante el Blanco, que leímos el otro día un fragmentito en la que la alababa directamente por su realismo, no sé si recordáis. Bueno, pues esas dos obras se convierten en referencia literaria también, en parte por su realismo y en parte, bueno, pues por su eficacia literaria en general, ¿no? Vale. Tenemos por un lado entonces la referencia positiva de ciertas novelas de caballerías, entre las que se encuentran estas. Y por otro lado, tenemos la intención paródica, ¿no?, del Quijote, que está presente desde el principio, ¿no? Es una exageración, el planteamiento del Quijote es una exageración de lo que se ve en las novelas de caballerías, y en ese sentido se produce una parodia, sin más. Iba a decir yo, ¿no? Vale. Bien. Quizá para entender bien el significado que tenía inicialmente el Quijote para sus contemporáneos, para los contemporáneos de Cervantes, yo creo que uno se hace idea muy bien del efecto que tenía esta obra si uno piensa en los cómics de superhéroes y lo que sucede hoy. Digamos que el Quijote sería a la vez una alabanza de los cómics de superhéroes y una burla de sus exageraciones. Ya lo puse el otro día como ejemplo Watchmen, que es una obra que creo que conoceréis y en la que se encuentra una mezcla muy parecida a la que encontramos en el Quijote. Se encuentra un mayor realismo que en los cómics de superhéroes, se encuentra una crítica de las exageraciones, ¿no?, de los universos de ficción de los superhéroes, y se encuentra una profundidad mucho mayor, ¿no?, en general. Ese tipo de parodia que mezcla un cierto gusto por el género con una burla de sus exageraciones es lo que encontramos en el Quijote. Venga, va, leemos aquí un fragmentito del capítulo 6, que recordáis que es el de la purga de libros. Van a quitarle la biblioteca a Don Quijote y entonces el cura y el barbero se dedican a revisar. Bueno, y aquí están donde revisan. Yo creo que esto lo leí otro día, así que lo leo
súper rápido. Aquí hay una crítica a Tirante el Blanco, dice, se encuentra en Tirante un libro, un ejemplar, ¿no?, de Tirante el Blanco en la biblioteca de Don Quijote, y el cura dice, hago cuenta que he hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempos, ¿no? Hace una alabanza de ese libro, y una de las esto lo leí el otro día, sí. Una de las alabanzas que hace es que es realista. Dice, aquí comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas. Vale. En el capítulo, digamos que esta crítica, opinión, parodia, alabanza sobre los libros de caballería recorre todas las obras. Por eso decía la crítica literaria que en cierta medida no sé dónde lo he leído, que Don Quijote es un libro de libros, ¿no? Efectivamente. Dice el canónigo. Yo ahora estoy pensando que esto lo he leído, ¿no? Bueno, no he visto ningún... Claro, como no os puedo preguntar, ¿esto ya lo hemos dado? Sí, pues paso adelante. Pero tengo toda la sensación de que esto, pues ayer o antes de ayer lo vi. Bueno, la opinión del canónigo: no he visto ningún libro de caballerías que haga un cuerpo de fábula entero con todos sus miembros, de manera que el medio corresponda al principio y el fin al principio y al medio, si los que los componen con tantos miembros que más parece que llevan intención de formar una quimera o un monstruo que hacer una figura proporcionada. Bueno, acusa de desproporción a los libros de caballerías. Y como tengo la sensación de que esto ya lo he leído, pues paso a otro género literario que influye, que es recogido en el Quijote, que es la literatura pastoril. La literatura pastoril, ya comentamos en el primer día que hablamos sobre Cervantes, que tiene, el propio Cervantes escribió la Galatea, que es una novela pastoril. Y recordáis que lo que hacen las novelas pastoriles, la primera, la que se toma como modelo de adaptación de la poesía pastoril a la narrativa, es la Arcadia de San Lázaro, con dos Ns, tal que así, Jacobo San Lázaro, la Arcadia, que estará por aquí citada en algún sitio, Arcadia tal cual, ¿no? La Arcadia. Eso, la novela pastoril, que el propio Cervantes escribió una, y que ya sabéis, un entorno, un locus amenus, en las que se mueven muchos personajes, muchos pastores poetas, que lamentan fundamentalmente el desdén de su amada o de su amado, que también se da en algunos casos. Y bueno, lo que aprovecha, ¿qué rastro de la literatura pastoril encontramos en el Quijote? Por un lado, un rastro estructural, que es en el episodio de Sierra Morena, que no tenéis por qué recordar exactamente, pero es este que está aquí, ¿no? El episodio de Marcela y Grisóstomo. Digo, una huella estructural en el sentido de que nos encontramos muchos personajes, o algunos personajes, bastantes personajes, moviéndose en un espacio cerrado, que en este caso queda limitado a Sierra Morena, y en el caso de las novelas pastoriles tradicionales es un locus amenus pues sin determinar, ¿no? Es Arcadia, ¿no? ¿Y por qué digo que tiene una influencia estructural? Porque si estableces un campo de juego, un espacio de la narrativo como ese, pues lo que te va a suceder es que entre esos personajes se van a ir encontrando en sucesivas ocasiones. Entonces se produce una estructura narrativa en el que se entreveran, se quedan intercaladas las historias. Digamos que te encuentra el personaje al que sigue el narrador, ¿no? Se encuentra con otro personaje que le empieza a contar su historia. Oh, Dios mío, cómo lamento que esta muchacha no me haga caso. Vale, fin. Dejo de ver ese personaje porque sigo mi camino, pero al rato, después de haber escuchado otras historias o que haya discurrido la narración principal como sea, después de algunos capítulos de otras cosas, de algunas escenas de otras cosas, nos encontramos otra vez con el personaje que nos encontramos la primera vez, de manera que se van entreverando, se van entrecruzando las historias.
Esta estructura de entrecruzamiento se encuentra y se aprovecha en el Quijote, de manera significativa en el episodio de Sierra Morena, en el que hay personajes que van discurriendo por ese espacio y que se encuentran pues en un primer momento, deja de verlo durante unas escenas y vuelve a aparecer, ¿vale? Esa estructura de entrelazamiento. Y por otro lado, otra cosa que aprovecha de la literatura pastoril es la confluencia. Las escenas, la escena que vimos el otro día del Baciyelmo, ¿no? Que leímos cómo había personajes que venían de muchas partes, que se encontraban en la venta, pues la habilidad para contar a la vez tantas tramas diferentes que confluyen, digamos que se identifica en la novela pastoril y se identifica en concreto en la Galatea de Cervantes. De manera que, digamos que Cervantes había practicado esa confluencia de tantas historias en la novela pastoril, o es propia de la novela pastoril esa confluencia, y también es propia de la novela pastoril esa estructura de entreverada, ¿no? De esa estructura de intercalación de sucesivas historias, que nos parece, abro un pequeño paréntesis, que nos parece súper moderna y que algunas veces leemos unas críticas literarias o cinematográficas sobre obras, madre mía, qué innovador es, que va intercalando historias. No sé por qué sucede eso, pero de vez en cuando se menciona este recurso como una cosa nueva, ¿no? Y no lo es. Bueno, entonces, cosas que toma o que se identifican de la novela pastoril: la estructura intercalada y la confluencia de muchas historias. Vale. Otro aspecto que encontramos de la novela pastoril, ya más en lo que se refiere al contenido, no tanto a la estructura, es el gusto que muestran Don Quijote y Sancho por hacerse pastores en algún determinado momento. Digamos que se insinúa una crítica y una parodia similar a la que se hace de los libros de caballerías. Digamos que el paralelismo sería: los libros de caballerías son disparatados y exagerados, se han llevado al extremo, y construyo una obra paródica que se burla de esos extremos, y también se insinúa como si los personajes fueran a convertirse en pastores, y pues sería paralelo, ¿no? Igual que son exageradas las peripecias, ¿no?, que se cuentan de los caballeros, pues también son exageradas las de los pastores. Y fijaos en este fragmento del final de la segunda parte, en el que Don Quijote y Sancho insinúan que van a convertirse en pastores, ¿no? El pastor Quijotiz y el pastor Pancino. Lo leemos rápido y tiramos para adelante. De la segunda parte hacia el final, ¿no? Capítulo 67. Tiene 72, si no me equivoco, la segunda parte y última, ¿no?, donde termina el Quijote. O sea que estamos al final. Digamos que ya están de vuelta Don Quijote y Sancho para su casa, y pues tienen esta idea de, bueno, pues si no somos caballeros, hagámonos pastores. Aquí está hablando Don Quijote. Este es el prado. Aquí estoy. Incluso puedo ponerlo un poquito más grande y a lo mejor ayudamos un poco, ¿no? Estas cosas las echo de menos. Que alguien diga, pues no veo, pues te está repitiendo, en fin. Este es el prado donde topamos, ojo, las caras de aburrimiento, que tengo que cambiar de tema. En fin, que me he enrollado un poco. Este es el prado donde topamos a las bizarras pastoras y gallardos pastores que en él querían renovar e imitar a la pastoral Arcadia. Pensamiento tan nuevo como discreto, a cuya imitación, si es que a ti te parece bien, querría, oh Sancho, que nos convirtiésemos en pastores, siquiera al tiempo que tengo que estar recogido. Yo compraré algunas ovejas y todas las demás cosas que al pastoral ejercicio son necesarias, y llamándome yo el pastor Quijotiz y tú el pastor Pancino, nos andaremos por los montes, por las selvas y por los prados, cantando aquí, endechando allí, bebiendo de los líquidos cristales de las fuentes, o ya de los limpios arroyuelos o de los caudalosos ríos, etcétera, ¿no? Contesta Sancho. Y esto es una prueba de la quijotización de Sancho, ¿no? Que no le parece una locura, sino que dice: Pardiez, dijo Sancho,
que me ha cuadrado y aún esquinado tal género de vida, y más que no la ha de haber aún bien visto el bachiller Sansón Carrasco y maese Nicolás el Barbero, cuando lo han de querer seguir y hacerse pastores con nosotros. En fin, tú has dicho muy bien, dijo Don Quijote, y podrá llamarse el bachiller Sansón Carrasco si entra en el pastoral gremio, como entrará sin duda el pastorón sansonino, y ya el pastor Carrascón, en fin, etcétera. Otro elemento, tenemos elementos de la tradición cuyo rastro encontramos en el Quijote o influye en el Quijote, como queráis decirlo. Teníamos claramente los libros de caballerías, hemos mencionado ya la literatura pastoril y en concreto la novela pastoril y en concreto la Galatea, ¿no?, del propio Cervantes. Y vamos ahora con el amor cortés. ¿Recordáis el amor cortés, o el rastro del amor cortés, mejor dicho? Lo encontramos en la Celestina. Lo comentamos a propósito de cómo Calisto exageraba su amor y la veía como a Melibea como una amante lejana, inalcanzable. Recordáis en concreto que hablaba, que decía Melibeo soy, ¿no? Ese tipo de exageraciones son las propias del amor cortés. Leemos, como venimos haciendo, un fragmentito de crítica y luego un fragmento del Quijote. Extraño debe resultarnos que un escritor educado en el siglo XVI, admirador de Garcilaso, Boscán, Castillejo, Figueroa, Aldana o Acuña, del que conservamos poemas tanto de cancionero como petrarquistas y que incluso escribió una novela pastoril, desprestigie el amor cortés en el Quijote, pues más adelante veremos que no sólo hace burla de él, sino que muestra el absurdo que encierra este concepto. Por todo esto, cabe preguntarse qué motivos tuvo Cervantes para llevar a cabo una crítica de esta visión amorosa y por qué llegó a ser más afortunada que las anteriores. Bueno, este fragmento de crítica está muy cortado, como todos los demás, pero vaya, encaja perfectamente en lo que hemos visto de Cervantes, que lo que hace es, a la vez, integrarse en las tradiciones literarias y burlarse de ellas, ¿no? Tiene un punto de vista irónico muy rico, muy lleno de matices. Entonces, pues nos vamos a encontrar en lo que se refiere a la literatura, al amor cortés, lo mismo, ¿no? Alabanzas de ciertas partes y burlas de otras. Aquí estamos en el capítulo 25, que aquí es cuando Don Quijote decide en un determinado momento decide en un determinado momento que va a mostrar imitando a Beltenebros, o sea, imitando a... Ay, es que se me ha ido el nombre. Si lo he mencionado antes, Tirante el Blanco no. Ay, Dios mío, la memoria. Aquí. Amadís, el Amadís de Gaula, leches. Amadís de Gaula, en un determinado capítulo de Amadís de Gaula, del libro Amadís de Gaula, decide mostrar el amor extremo por su amada y se decide llamarse Beltenebros en lugar de Amadís de Gaula y se queda lamentando en unas montañas el desdén de su amada, como es propio del amor cortés, ¿no? Entonces, Don Quijote decide imitar en este punto, en el capítulo 25, a Amadís de Gaula y decide quedarse en Sierra Morena, dándose cabezadas contra las piedras y desnudo, ¿no? Y además se cambia el nombre a El Caballero de la Triste Figura. Entonces vemos que esa crítica al amor cortés llega por la vía también de la novela de caballerías. En la novela de caballerías se había integrado el amor cortés y Cervantes hace una parodia de él. Fijaos la carta que escribe Don Quijote a Dulcinea del Toboso, que se la da a Sancho, ¿no? Digamos, voy a hacer aquí una serie de locuras y quiero que se lo cuentes a Dulcinea. Espérate, que hago unas cuantas locuras. Se desnuda, se da ahí unas calabazadas contra las piedras y entonces le da la carta a Sancho para que se la lleve a Dulcinea, ¿no? Soberana y alta señora, dice la carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso. Soberana y alta señora.
aquí ya empiezan, que si uno ha leído la novela, ya siente la parodia, ¿no? Porque hablando con Sancho, digamos que Sancho identifica a Dulcinea del Toboso como una mujer del Toboso que tenía una muy buena mano para salar jamones, ¿vale? Entonces de esa diferencia entre una señora burda, ¿no?, que se dedica a salar jamones y este tratamiento de soberana y alta señora, pues surge una parodia, ¿no? Soberana y alta señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte, es muy duradera. Bla, bla, tuya hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Y me salta, ¿no? Y contesta Sancho, por vida de mi padre, dijo Sancho no oyendo la carta, que es la más alta cosa que jamás he oído, pese a mí, y cómo que le dice vuestra merced ahí todo cuanto quiere, y qué bien que encaja en la firma el caballero de la triste figura. Digo de verdad que es vuestra merced el mismo diablo, y que no haya cosa que no sepa. Bueno, un paréntesis o una observación sobre el lenguaje de Don Quijote, que es fácil que se nos escape porque no podemos conocer bien la diferencia entre el lenguaje medieval y el lenguaje contemporáneo a Cervantes, ¿no? Pero con mucha claridad y de manera indudable, el lenguaje que utiliza Don Quijote es arcaico. Digamos que Don Quijote habla como si fuera habla al estilo de los libros de caballerías, que es un estilo arcaico, anticuado. Habla como si alguien hablase hoy como hablaría una persona de los años 50, ¿no?, del siglo XX. Que todo el mundo lo nota de una manera indudable. No es un matiz, sino que es clarísimo que utiliza un lenguaje arcaico. Se identifica muy claramente este ferido, las Fs en lugar de H, digamos, estaban ya desaparecidas en el siglo XVI, camino del XVII. Esto era arcaizante, ¿no?, por sí mismo. Después, aquí es que hay muchos la fermosura, otra vez, ferido, fermosura, arcaizante sin ninguna duda, ya solo con eso, ¿no? Este maguer, que significa aunque, era una palabra desaparecida en el uso común de la época de Cervantes. O sea, es arcaizante. Es arcaizante también asaz. Asaz había caído en desuso en la época de Cervantes. Cuita le pasa lo mismo. Digamos que utiliza Don Quijote un lenguaje arcaizante que sirve para identificar la parodia y la burla. Vale. Seguimos. La transmisión oral. ¿Recordáis que, jorobas, cuando hemos mencionado esto? A propósito de la Celestina, dijimos que se habían identificado modalidades, textualmente, ¿no?, modalidades de transmisión de la Celestina que consistían en la lectura dramatizada, ¿no? Se juntaban 6, 7, 10 personas, las que fueran, y iban leyendo esa obra dialogada, pues con distintas voces, ¿no? En cuanto a la transmisión oral, tenemos esa referencia así muy cercana. También recordáis que en el principio encontrábamos rastros de oralidad muy claros en el Miocid, por ejemplo, por irnos al principio, que nos lo encontrábamos también rasgos de oralidad en géneros que en principio no se suele decir que son de transmisión oral, pero encontrábamos rasgos de oralidad en el Mester de Clerecía, ¿no?, en los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo los encontrábamos, y también en el libro de Buen Amor de Acipresteíta. Bueno, y ahora vamos a ver que en el Quijote también. Fragmento de crítica. En el Quijote se establecen unas complejas relaciones entre oralidad y escritura, pues ambas confluyen en un texto a medio camino entre la cultura oral propia de los siglos medievales y la cultura escrita que comienza a consolidarse un siglo después de la invención de la imprenta.
O sea que al final, o sea, la imprenta se inventa al final del siglo XV, en los albores del siglo XVI ya empieza a coger marcha, y ya en la época de la que estamos hablando, la Galatea se publica en el 75, si mal no recuerdo, y si me acuerdo mal es igual, porque no tiene mayor importancia. Desde luego sí, en 1605 es la primera parte del Quijote, el 85 a lo mejor es la Galatea, bueno, es igual. Eso, que se va consolidando esa forma de transmisión escrita, pero encontramos una mezcla de la tradición oral y la escrita en el Quijote aprovechada desde el punto de vista estructural. ¿Cómo se puede aprovechar desde el punto de vista estructural la oralidad? Pues sencillamente hay, lo hemos mencionado ya, pero ahora lo destaco a este respecto, hay personajes que cuentan historias a otros. Si yo estoy escribiendo una novela y existe la posibilidad de que un personaje le cuente una historia a otro, eso tiene una influencia estructural, porque es una manera o bien de hacer flashbacks, porque te cruzas con un personaje y te cuenta lo que ha pasado antes, ¿no? Porque está ahí. Es una manera de introducir digresiones o elementos que no tienen tanto que ver con la estructura, y es un elemento de variedad también, ¿no? Puede haber partes que se narren directamente y partes que sean narradas por un personaje de la obra. Eso se aprovecha, digamos, yo diría que en todas sus variantes en el Quijote. Parece que hay una voluntad de explotar de explotar al máximo las posibilidades de que haya personajes que cuenten historias. Bueno, seguimos con el fragmento de la crítica. En nuestros siglos áureos, la escritura era utilizada por unos pocos privilegiados, pero no por ello el pueblo, la inmensa mayoría iletrada, permanecía ajena a la literatura escrita que llegaba a las gentes del campo y de las ciudades como hasta entonces, oralmente. La oralidad siguió siendo el mecanismo esencial de difusión y de conservación de los textos literarios hasta hace apenas 2 siglos, a través de la lectura a viva voz ante un auditorio más o menos amplio. Los pocos libros que entonces existían y circulaban llegarían a muchos a través de esa práctica de transición entre la cultura de la escritura y la cultura oral, que era la lectura en voz alta, omnipresente en las páginas del Quijote. El mismísimo emperador, al igual que la emperatriz y muchos de sus cortesanos, mandaba que le leyeran en voz alta novelas de caballerías. Los metarlatos de Cardenio y Dorotea se realizan ante el cura y el barbero. Vale. O sea que era algo propio de la época, las lecturas en voz alta, que eso está totalmente perdido, pero que tiene una influencia sobre la estructura literaria. Hay personajes que cuentan historias a otros. Un fragmentito que lo muestra, esto es en una escena que se produce en una venta, y hay un personaje, la verdad es que no recuerdo quién es, debe ser Maritornes o el ventero o algo así, un personaje que digamos que aquí lo que tenemos es un reflejo de una costumbre de la época, que era leer en voz alta. Mirad lo que dice. Primera parte, capítulo 32. Cuando es tiempo de la siega, se recogen aquí, las fiestas, muchos segadores, y siempre hay algunos que saben leer, el cual coge uno de estos libros en las manos y rodeamos de él más de 30, y estámosle escuchando con tanto gusto que nos quita 1000 canas. A lo menos de mí sé decir que cuando oyo decir aquellos furibundos y terribles golpes que los caballeros pegan, que me toma gana de hacer otro tanto, y que querría estar oyéndolos noches y días. Esto me parece que es el ventero de esa venta el que lo dice. Bueno, aquí lo que nos interesa es el reflejo, bueno, 2 cosas. Una, el reflejo de la realidad de la época, que se leían libros en voz alta, que está casi en el nivel de la curiosidad, y por otro lado, la influencia que tiene eso sobre la estructura literaria peculiar del Quijote. Esa estructura de intercalación con distintos grados de integración con la historia principal es muy propia de la literatura oral. Muy sencillamente que los personajes cuentan historias. Como los personajes cuentan historias, pues
se me produce un tipo de estructura muy diversa, muy llena de historias distintas. Creo que tengo que cortar ya porque queda muy poco tiempo. Permitidme que haga un repaso rápido de qué es lo que nos queda, porque quizá podemos dar por cerrado. Yo creo que hemos visto lo esencial, esto está visto. Bueno, voy a dedicar nada, en 2 minutos voy a... Bueno, va, lo cierro el próximo día. Esta última parte de los refranes de Sancho, el problema de los nombres, reflejo de la sociedad y realidad y ficción, y cerramos esta última parte a partir de la página 20. Y bueno, pues nada, nos vemos en directo el próximo día en... A ver, aquí, que monto siempre mucho lío con las convocatorias. ¿Y dónde nos vemos? Nos vemos entonces el viernes a las 2:30 aquí, en esta que pone clase virtual en directo, pues en este chiringuito nos vemos, ¿vale? Y nada más. Venga, hasta luego.